La lectura bíblica, las dos lecturas bíblicas que tuvimos, presentan a la iglesia como la esposa y a Cristo como el esposo. Algunos han tenido la idea de decir que no son esposos, que son novios. Y me han dicho, no sé si es así, porque ustedes saben que yo uso la Reina Valera del 60, pero me han dicho que han salido versiones donde es la novia. Por lo menos si yo sí he oído un canto que dice la novia, dice el espíritu y la novia dicen ven. Y pues yo por eso me aseguré y le tuviera lección de escolástica que por favor fuera una versión que dijera que la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo y no la novia. Y bueno, quizás ha sido porque algunos, yo he oído hablar también de que algunas personas cuando hablan de amor tienen en su concepto que si es matrimonio ya el amor no está, que es en los novios. Porque hay personas que piensan que el amor termina con el matrimonio. Pero mis hermanos, con el matrimonio empieza el amor. Porque lo que había antes era una atracción. Era una atracción. El amor empieza es a través del matrimonio, es donde empieza a crecer, a surgir el amor verdadero. Y no es que el amor termine con el matrimonio. O quizás algunos por eso dicen que ellos mejor desean unión libre. Algunos dicen, yo no quiero casarme, unión libre. Y otros dicen, no solo unión libre, sino que cada uno esté en su casa. Algunos tienen algunas relaciones así. Pero en realidad, hermanos, en muchos matrimonios el amor se ha perdido con el matrimonio. Hay que ser realista en muchos matrimonios. Cuando novios había muchas rosas y estaban bien junticos siempre. Donde quiera que iban andaban junticos. Pero ya casados, no más rosas. Y ya no todos los matrimonios. Gracias a Dios sabemos una minoría, porque yo cada día me enamoro más de mi esposa. Pero en algunos matrimonios, ¿dónde está el esposo? Atrás viene. ¿O dónde va la esposa? Por allá va. Una vez estaba yo en Kinney, Texas. Estábamos en una reunión de la división. Y ahí encontré un pastor que ha sido conectado con mi familia, especialmente con la generación pasada en mi familia, con mi abuelo, porque mi abuelo lo tuvo en su casa, tengo entendido que le dieron el estudio bíblico, era hijo de unas personas en el campo y lo aconsejaron que viniera a la ciudad y allí se educó en el colegio. ¿Cómo se llama el pastor? El pastor Gaona. Y estábamos en Kinney, Texas, hasta gracias a Dios tuvimos el privilegio de quedarnos en la casa, en una casa muy bonita, nos hospedamos ahí, María Luisa y yo, ahí nos tuvieron. Y una vez me llamó y me dijo, mira, ven, espérame aquí, y fue y leí una revista a María Luisa, mira qué bonita se ve María Luisa leyendo sola, porque nos veía muy juntos, o sea que parecíamos como pegados con chicle. Bueno, en sí estamos recién casados, pero yo le pido al Señor que siempre nos ayude a andar así, ¿verdad? Hermanos, yo oí una expresión de mi abuelo. Él decía, hay que aprender a amar. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes estén de acuerdo con esa expresión de que el amor hay que aprenderlo. Yo diría que el amor viene de Dios, pero pienso también de que sí hay que aprender a expresarlo y a manifestarlo y a cultivarlo. ¿O no? ¿Usted cree que hay que cultivar o no el amor? Todavía le echo piropos, hermano, aquí a María Luisa todos los días. Todavía le digo que la amo. No hay día que no le diga que no la amo. Y yo pienso que uno puede mantener viva la llama del amor. Pero hoy yo no voy a hablar de matrimonio. Pero sí voy a tomar ese símbolo que el Señor da del matrimonio. Aunque a veces con los símbolos hay muchos problemas, hermanos. Porque hay personas que han tomado los símbolos bíblicos y los quieren igualar con la realidad. No se pueden igualar. Los símbolos, los ejemplos son ejemplos y son símbolos, pero no son iguales a la realidad. El propósito de un ejemplo
es resaltar una cualidad de lo que está hablando, lo real. Por ejemplo, Cristo es comparado con una serpiente. Satanás también a él se le llama la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Pero no podemos igualar el símbolo con la realidad. El símbolo ayuda para resaltar una cualidad de quien se está hablando. Por ejemplo, la oveja. La Biblia muestra a Jesús como un cordero. Las partes buenas y cualidades buenas de la oveja son las que quieren resaltar para Cristo, y las malas para nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, como decía antes, presenta lo que es la iglesia como la esposa de Cristo y Cristo como el esposo. Juan dijo, en la lectura que tuvo el hermano Walter, Juan dice que él no es el Cristo, sino que él es amigo de quién, del esposo, que es Cristo. Es amigo del esposo, que es Cristo, y la iglesia, sabemos, es la esposa de Cristo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, se presenta una situación parecida de un matrimonio donde se ha perdido el amor inicial o el primer amor. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, vamos a leer desde el versículo 2, Apocalipsis 2, 2. El mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice el versículo 3, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire todas estas características tan bonitas. Pero hay un pero, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Después de que le da buenas cualidades. Ahora, ¿en qué sentido la iglesia de Éfeso ha dejado el primer amor? Y son ejemplos que el Señor que están en la Biblia para nosotros. Como decía antes, para el matrimonio. ¿Sí? Si no hay el primer amor en el matrimonio, no hay felicidad, hermanos. Ese amor del noviazgo debe permanecer toda la vida hasta crecer. ¿Sí? No haya ser como un novio que le escribe a la novia: por ti sería capaz de atravesar todos los ríos y los mares, pero perdóname, esta noche no voy porque está lloviendo. ¿Sí? Cuando está el primer amor, cuando hay amor, uno está dispuesto a sacrificarlo por el ser que ama. De la misma manera, cuando se ama a Dios, las cosas para Dios deben de ser lo mejor. Y dice: has dejado tu primer amor. Y luego, yo quisiera leer también el versículo 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, con todas esas buenas cualidades, esta iglesia ha caído. Ha perdido el primer amor. Y el Señor le dice: arrepiéntete. Haz las primeras obras. En otras palabras, compórtate como al principio. Como decirle a un esposo, los esposos, como cuando eran novios, cuando estaban recién conociditos: volvamos a hacer así, a enamorarnos así, a coquetearnos así. Y dice: recuerda dónde has caído. O sea, la caída de esta iglesia es perder el primer amor. Y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué hace un candelero, hermanos? Alumbra. Ese candelero hay que quitarlo porque está alumbrando mal, yo no sé de qué manera, pero está dando una luz que no es, porque ha dejado el primer amor. Yo me imagino, hermanos, que en esta iglesia el hecho de dejar el primer amor significa que los intereses se cambiaron. Y cuando se cambian los intereses, la lealtad cambia. Cuando alguien ama al Señor y los intereses, el interés gira en torno al Señor.
porque ama al Señor, porque tiene el primer amor, las cosas son aceptadas por Dios. Pero cuando los intereses se concentran ya egoístamente, cuando alguien busca sus intereses y no los intereses de Dios, fácilmente compromete su lealtad. Y es una realidad. A mí me ha dado tristeza a través de los años. Yo he visto líderes religiosos tener su lealtad comprometida con hombres. Muchas veces por cuidar una posición o por obtener una posición. Su lealtad comprometida con hombres. Y he visto también seres que han tenido temor del futuro y comprometen su lealtad con hombres. Porque cuando la lealtad es con Dios, el enemigo no está tranquilo. Cuando la lealtad es con Dios, el enemigo busca cómo molestar, cómo atormentar. Pero con Cristo, poniendo los ojos en Cristo, mis hermanos, nosotros hemos de mantener el primer amor. Allí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 3, no voy a leerlo todo, pero del versículo 7 al 13 nos habla el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La única iglesia que no le encuentra nada mal el Señor. Y saben, como estas iglesias estaban establecidas en el Asia Menor, el Señor cuando le dicta el Apocalipsis a Juan, le pone el orden de estas iglesias de acuerdo al correo romano que había en esa época de posta. Recuerden que ahora no es que llega un carrito y pone ahí, ¿no? Salía con el correo, un hombre corriendo a toda velocidad, y cuando se cansaba en algún sitio le entregaba el correo al otro, y el otro corría hasta que el correo llegaba así, era corriendo. De ahí salió la competencia de posta. Cuando uno corre, bueno, yo digo cuando corre porque tuve la oportunidad de correr en posta de 4x400, en un estadio uno corre, le entrega la posta al otro, el otro la recibe, y el Señor las puso en orden. Y proféticamente la iglesia de Filadelfia representa los primeros años, escuchen bien, de nuestra iglesia. Y claro, la última, que es la Odisea, representa ya los años actuales de nuestra iglesia. O sea, eso es la manera en que hemos interpretado el Apocalipsis. El hecho que esta iglesia de Filadelfia, el Señor le da bastantes cualidades. Pero me llama la atención el versículo 11, donde dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, esta iglesia es la única que no se le dice has dejado el primer amor. Esta iglesia ha mantenido con el primer amor y ahora le dice, retén lo que tienes. Y muchas cosas bonitas le dice el Señor a esta iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes. Hermanos, hay que retener el primer amor. En nuestra vida hay que retener el primer amor. Porque la tendencia es que los primeros años recién bautizada la persona o recién se entrega al Señor, porque como ustedes saben, aunque nuestros niños nacen en la iglesia, ellos no van a tener un compromiso ya oficial con Cristo hasta que se bauticen. ¿Sí? Un día ellos van a aceptar a Cristo como su Salvador personal a través del bautismo. Yo me acuerdo en mi bautismo, tenía 12 años. Cuando uno baja las aguas bautismales y sabe que ya está su vida es del Señor, se ha entregado al Señor. Y la gente que conoce pues el mensaje ya de adulto y se entrega y se bautiza al Señor, la persona está pendiente de todo. Cualquier culto que hacen en la iglesia hace su sacrificio y va. Hay una campaña de evangelismo y está allí presente haciendo lo que puede hacer. Hace su año bíblico, lee la Biblia desde enero, empieza a leerla, termina a leerla en diciembre, o empieza en junio y termina, el 1 de julio y termina en junio del año que sigue. Mira qué libros puede leer, lee, tiene una relación estrecha con el Señor. Pregunta dónde hay una emisora donde pueda oír sermones, o anda con sermones, habla el Señor, por todos los poros le brota a Cristo. O está en el primer amor. Así era la iglesia de Filadelfia. Y el Señor le dice, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Yo quisiera, mis hermanos, leer un ejemplo de lo que es
de algunos que retenían el primer amor. Y después voy a leer ejemplos de unos que no retuvieron el primer amor. Pero en el contexto, estos que retuvieron el primer amor, se trata de dos apóstoles. De paso, hay un joven diciendo, un testimonio diciendo, hablando estos dos apóstoles, ay, hermanos, yo admiro cómo estos apóstoles eran fieles al Señor, estos predicadores. Y decía él, Pablo y su esposa Silas, que pensó que Silas era cuando andaba con Pablo y tiene como nombre de mujer a la esposa de Pablo y su esposa Silas. Y yo le dije después, hermano, Pablo y Silas no eran esposos. ¿Cómo que no? ¿Y por qué andaban juntos? Y le dije, no, pero es que ese otro apóstol, sino que andaban predicando. Pablo y su esposa Silas. El hecho es que ellos, mis hermanos, llegan a lo que se llama el Asia Menor. Llegan y van a la provincia de Macedonia, una provincia, un lugar que está por Grecia, que hoy en día ya se llamó, hay un país que llama Macedonia, pero no sé si está en el mismo sitio. El hecho es que es por ese lado y llegan a una ciudad que llama Filipos, precisamente la ciudad que Pablo le escribió la epístola de los Filipenses. Y llegan allí y dice que un día de reposo salieron ellos a orar donde se hacía la oración. Y estando allí ellos le hablaron a unas mujeres que se habían reunido. No sé si era el ministerio de armas, pero le hablaron a unas mujeres que se han reunido allí. Y dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y dice que ella, dice que fue bautizada y su familia, dice Pablo, nos rogó que fuésemos a su casa. Y ellos, para no ofenderla, fueron, y nos obligó a quedarnos. Pero dice allí que mientras iban para casa de Lidia, salió una muchacha que tenía espíritu de adivinación, una esclava. Y los dueños de esta esclava recibían mucho dinero porque adivinaban. ¿Sí? Alguien por ahí decía, mire para ese lado, toque tal cosa, y acá le adivina a ella qué está tocando, qué está, y adivinaba los colores, los números, adivinaba. Entonces esta que tenía espíritu de adivinación, cada que veía a Pablo y Silas que iban por ahí a predicar, salían detrás de ellos y empezaba a gritar, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Salía otra vez al otro día Pablo y Silas y salía ya detrás de ellos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y dice la Biblia que, y esto lo hacía muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El espíritu inmundo salió de ella. Pero ahora viene un problema bien serio. Pero viendo sus amos lo que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Se le dañó el negocio. ¿Ustedes creen que hoy en día existe eso? Que hay espíritu de adivinación, que los espíritus inmundos le dan a las personas poder. ¿Ustedes creen eso, que eso existe hoy? Por supuesto que sí. Hay gente que se ha quedado aterrada, llaman a una emisora por allá y llega un señor y dice, usted, hay una persona que llama así y así, la gente queda aterrada. ¡Ah! Posesión demoníaca. Pero aquí estaban perdiendo el negocio y los llevaron y los pusieron ante el magistrado y dijeron, mire, hasta los calumniaron. Y presentándoles a los magistrados le dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Casi siempre las cortes, todavía en esa época estaban a la puerta, a la entrada de la ciudad. Estaba siempre ahí, se cobraban los impuestos a la entrada de la ciudad. Y a la entrada de la ciudad también están las oficinas de los magistrados. Y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles
Me salté el 21, estoy leyendo Hechos 16, 21, dice, y enseñaban costumbre, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir, pues somos romanos. Entonces, estas personas eran de ciudadanía romana, no eran judíos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando de las ropas, ordenaron azotarles con varas. O sea, le dieron con unas varas allá a ellos, a Pablo y Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad. Y les pusieron cepos. Los cepos eran, ponían los pies así, donde eran como dos curvitas allí, y después le ponían encima otro que tenían, quedaban los pies ahí metidos, y los cerraban, los grillos cepos les pusieron. Ahí lo pusieron. Imagínense, hermanos, ¿qué puede decir? Como lo mismo cuando llevan a José cautivo. José no se puso a decir, ¿qué pasa conmigo, Señor? Mira, mis hermanos me echan a una fosa, y ahora mis hermanos me venden a unos extranjeros, ahora me llevan a un país, y mi padre, y dice el comentario que por él desde lejos veía las tiendas de Jacob, de su padre, y fue llevado cautivo, pero no abandonó el primer amor a Dios. Y aquí Pablo y Silas están predicando y son calumniados. Aún más, liberaron a esa muchacha de un espíritu inmundo, pero son llevados a la cárcel. Y dice el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Hermanos, cuando el cristiano tiene el primer amor y le pasa algo, no reniega de Dios. Su fe se fortalece. ¿Sí? Se fortalece. A veces uno tiene la tendencia, yo por ejemplo a veces oigo que están diciendo algo malo de mí. Y déjeme decirle, y muchas cosas desde que iniciamos este grupo. Entonces la tendencia humana es como a defenderse, como a enojarse. Pero gracias a Dios que dice el Señor en la Biblia, ay de ti cuando hablasen cosas buenas, porque así hablaban los falsos profetas de sus hijos. Pero bendecidos cuando hablen cosas malas de ti, por mi causa. Y aquí Pablo y Silas, ellos no renegaron de Dios por el hecho de que lo golpearon con varas. Estaban haciendo la obra de Dios, lo golpearon con varas, los calumniaron, los metieron en la cárcel, y dicen, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto no era un terremoto común y corriente, hermanos. Era el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta. Unos hijos de Dios golpeados, heridos, maltratados, calumniados, están alabando el nombre del Señor y están llenos de gozo. Porque el gozo, vuelvo y repito, hermanos, el gozo viene del Señor. Ellos no tenían felicidad, pues usted sabe que quién va a tener felicidad, y usted sabe que la felicidad es algo mundano, la felicidad es una satisfacción, el resultado del cambio de circunstancias, pero el gozo es divino. No importa las circunstancias, hay gozo, están cantando, hay un terremoto. Y dice, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Él ya se iba a matar antes de que me vengan a matar. Yo me suicido antes porque la muerte que le dan, me van a dar es bien horrible por haber huido los presos. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Estos presos cristianos, en el medio del terremoto y todo el mundo asustado, se aseguraron que nadie escapara. No te hagan daño, todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, porque estaba oscuro, pidió seguramente a uno de sus subalternos que trajera una antorcha, pidiendo luz, entró temblando y se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer, señores, para ser salvos?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas, porque aún estaban Pablo y Silas sangrando. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Porque ellos retuvieron, ¿qué? El primer amor. Las circunstancias, hermanos, no deben determinar nuestro primer amor. Debemos de retenerlo. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia también presenta experiencias donde el primer amor se pierde. Dos parábolas. Mateo 21, 28. En Mateo capítulo 21, versículo 28 dice Jesús, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Escuchen, ¿qué dijo él? No quiero. No solo es desobediente, sino un poquito como, no sé si decir descarado. El padre dice atrás de mí, no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Fue. ¿Quiénes son los que dicen no quiero y después van? La gente que no ha aceptado al Señor desde el principio. Y ahora más adelante nos vamos a decir a quiénes se refería Dios en ese contexto. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él respondiendo dijo, sí Señor, voy. ¿Pero qué pasó? No fue. No fue. El segundo representa a quienes hablan y hablan, pero no están con el Señor. El primero representa a aquellos que son más juzgados y son tenidos como por nada, pero que son fieles a Dios, que se arrepienten y son fieles a Dios. Luego el Señor les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Quiénes? Los publicanos y las rameras. Los publicanos y la ramera representan el que dijo no voy, pero después fue. Y los fariseos representan, fariseos, escribas y muchos de ellos representan quienes dicen voy y no van. Es un poquito complicado esta parte de la escritura para muchos. Una vez yo vi a una joven dando un testimonio en Nueva York. Y también oí a un joven dando un testimonio, 2 personas con testimonios diferentes. El testimonio del joven es, Señor, hermanos, yo quiero agradecerle al Señor, porque mi vida, me aparté de los caminos del Señor y mi vida fue un desastre. Bebía alcohol, licor, anduve con prostitutas, fumé marihuana, usé cocaína, y el Señor en su misericordia me ha perdonado, y el Señor me salva en su misericordia. Había sido bautizado, se convirtió en un gran cristiano. Desafortunadamente, a veces, como decía todo lo que había hecho, cuando ya quiso enamorar a alguna joven de la iglesia, algunas que no tenían fe, le decían no vaya a casar con él porque él hizo esto y esto y esto. O sea, no crean en el poder transformador de Dios. Y el testimonio de la joven, que me llamó la atención, el contraste de los 2 testimonios. Hermano, yo quiero agradecerle al Señor porque nací en el Evangelio. Y le quiero agradecer al Señor porque nunca me he bebido una cerveza, nunca me he fumado un cigarrillo, nunca he usado drogas, nunca he ido a ningún baile, nunca esto, nunca lo otro, nunca aquello, nunca por aquí, nunca por allá. Estaba bien santa.
porque el estado espiritual de ella consistía en lo que no hizo. Mientras que el estado espiritual del otro no consistía en lo que hizo, sino que consistía en la transformación que Dios le dio. Ella aguardaba una salvación por sus obras. Él aguardaba una salvación por la justicia de Cristo. Yo no quiero juzgar a la joven, pero si la joven no cambió su actitud cuando los 12 son presentados ante el juicio, ella aparece con su justicia trapo de inmundicia, porque esa es la justicia humana, mientras que el otro aparece con la justicia de Cristo. Y esto le quería enseñar el Señor a esta generación. Y les dijo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Hay gente que ni se arrepiente viendo la transformación de otros, porque muchos no están con su justicia propia y no pueden creer en el poder transformador de Dios. Y dice el Señor, o sea que estos hombres no tenían el primer amor, no tenían ese amor que el Señor quiere que tengan. Oí otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó un vallado, cavó en aquel lugar y edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. ¿Qué hizo él? Hizo una viña, puso ahí sus plantas, hizo una cerca para protegerlo. ¿Sí? Ustedes saben que a las zorras les gustan las uvas, no sé si ustedes sabían eso. Entonces él la cercó para que proteger y de otros animales. Y hizo una torre. El hombre seguramente cavó un pozo para que hubiera agua y puso ahí con una casa y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos, o sea, les dijo, yo les voy a pagar, ustedes encargan de ella. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, pero para que recibiesen sus frutos. Esa viña, mis hermanos, era el pueblo de Israel. Y esos a quien el Señor se la adquirió eran los dirigentes del pueblo de Israel. Y entonces el Señor manda ¿a quién? Manda a sus siervos, y sus siervos son los profetas. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron, y a otro apedrearon. Mandó 3 siervos y les hicieron eso. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, dijo, voy a enviar más. O sea, el Señor envía más profetas. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo diciendo, tendrá respeto de mi hijo. Y este viene siendo aquí ¿quién? Jesús. Ahora usted sabe que el concepto, hermanos, hijo, es un concepto para que la gente de aquella época, que no eran personas, vamos a decir, cultas, estudiadas, era el pueblo, por eso viene el concepto de hijo de Dios, que Jesús nunca fue, no tiene principio ni tiene fin, simplemente tomó naturaleza humana, pero para la gente sencillamente enseñarles hijo, concepto de hijo, pero él es eterno, no tiene principio ni tiene fin, pero aquí se refiere a Jesús. Tendrán, dice la parábola, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle. ¿Y qué más? Y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, ¿y qué hicieron? Le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos hombres? Le pregunta Jesús a los que están oyendo la parábola. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura?
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Mis hermanos, si no tenemos el primer amor, no podemos producir frutos. No podemos. Necesitamos el amor de Dios. Desafortunadamente algunos dejan la fe, como en el ejemplo, los matrimonios, algunos terminan en divorcio. Algunos esposos en el mundo no quieren estar en la casa porque ya no les agrada. Y algunos dicen que el matrimonio es el único lugar donde los enemigos duermen juntos, porque pues tienen ese concepto de que no hay amor. No hay felicidad cuando las cosas se hacen por obligación y no por amor. Esposos deben de seguir coqueteando a sus esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su esposa. Y nosotros, como iglesia, somos la esposa de Cristo. Entonces el esposo debe estar primero. Mis hermanos, es necesario hacer las primeras obras, producto del primer amor. Debemos de retener el primer amor. Debemos de hacer todo al Señor porque le amamos. Si alguien le pregunta por qué quiere ser salvo, mis hermanos, hay gente que quiere ser salvo porque quiere lo mejor para sí mismo, que nunca quiere morir. Pero cuando la persona busca a Dios, no por el hecho de ser salvo, sino porque Dios es bueno, porque le ama, hermanos. Hay que aceptar a Cristo y vivir con Él porque le amamos. Necesitamos enamorarnos, si es que así le queremos llamar, de la persona de Cristo Jesús, del carácter de Jesús. Necesitamos para nosotros poder, mis hermanos, ser hallados como siervos fieles. Es difícil hacer las cosas como una carga, ¿sí? Es difícil que las cosas que nosotros hagamos, si son una carga, son difíciles y son desagradables. Pero cuando amamos a Cristo, lo que tenemos que hacer por Él no será una carga, sino que lo vamos a hacer con gozo, con placer, con gozo lo vamos a hacer. Dios quiera que nosotros retengamos el primer amor. Y si ha muerto en nosotros el primer amor, pedirle al Señor que nos reavive, que reavive en nosotros su primer amor. Que Dios les bendiga.